Segundo bloque de Economía sin Corbata. Vamos a hablar de futuro, vamos a hablar del Plan Progresar en un informe muy interesante porque hablan los chicos, hablan los protagonistas. ¿Qué votamos? El domingo votamos futuro. Estudio Relaciones Públicas en la Universidad de La Matanza. Estoy en primer año, en el segundo cuatrimestre. Estoy terminando el secundario, bachiller a la noche, en la escuela número 1 de Merlo. Soy Iván Ledesma, tengo 19 años, estudio medicina acá en la Universidad Arturo Jauretche. Soy Fátima Maní, vivo acá en Tilcara desde que nací. Tengo 20 años y nada, estoy haciendo el profesorado de inglés. Me enteré de Progresar cuando estaba haciendo el curso de ingreso en febrero, que estaban los chicos haciendo mesa de difusión en la puerta de la universidad. La Universidad Nacional Arturo Jauretche ya tiene 6 años de existencia y 5 de clases. Actualmente tenemos unos 19.000 alumnos, en su inmensa mayoría provienen de familias que en realidad son primera generación de universitarios. Es más, hasta en muchos casos son la primera generación que tienen un título secundario. Mis padres nunca fueron a la universidad, soy el único que, digamos, arrancó la universidad y está estudiando. El Progresar es una ayuda económica, uno lo puede pensar desde el lado de políticas compensatorias o de políticas de equidad, o en términos que a mí me gusta más, que son las políticas de inclusión. El Progresar le da la oportunidad a aquel que no lo tiene, esa oportunidad, ¿no? O sea, que es de sustento, de que es una ayuda económica para sostener ¿qué? Para sostener tus estudios. Es decir, desde compra de libros, compra de materiales, esto de venir a la universidad, ¿no? Con todo lo que implica. Y el Progresar me sirvió básicamente para seguir estudiando, porque cuento que lo más básico que cuento es que vivo acá en Quilmes y sin el Progresar se me haría casi imposible venir a esta facultad. Yo con la plata de Progresar me cargo la SUBE, compro materiales que me envían la facultad como fotocopias, libros y distintas cosas que me ayudan a estudiar. Yo viajo, por ejemplo, de la banda Tilcara y necesito para los viajes. Entonces el Progresar lo utilizo para eso. Me ayuda con el tema de cargar mi tarjeta para el colectivo, las cosas del colegio, fotocopias, los útiles. El Plan Progresar sirve para ir incorporando ya capas de la población que antes no estaban incorporadas a la educación superior en función de una propuesta de inclusión, pero que a su vez significa una mejora en la situación económica extraordinaria para todo el país. Y hay otros que sentían que la universidad era algo muy lejano, no era algo para ellos. Y que la universidad esté acá y que se hayan hecho en su momento, ¿no? Quienes estaban en la universidad en su momento, las campañas de difusión, sintieron que la universidad era algo a donde podían acercarse, ¿no? Nosotros tenemos la cobertura en los sectores medios desde hace mucho tiempo. Avanzar hacia los sectores populares es más complejo, porque a veces hay dificultades económicas, ahí está el Plan Progresar, a veces hay dificultades de viaje, de territorio, e incluso una cuestión psicológica, simbólica. La universidad no es para nosotros. Para mí el Progresar como política pública en juventud fue algo social acá en Punilla y definitivamente en todo el país, y eso se nota no solamente en la secundaria, sino en los profesorados, en la universidad, y ese derecho es lo que es la política que cambió la cabeza de los pibes. Cuando algunas personas dicen que el programa no sirve, yo les contestaría que no hay que generalizar. Quizás a alguna persona no le sirve o no lo necesita, pero hay un montón de chicos que hoy en día pueden estudiar gracias a este programa. Porque aparte el programa lo que tiene es que también te subsidian la SUBE, entonces los boletos nos salen más baratos para poder llegar. Tenemos el plan Sumar para ir a asistencia médica, en caso de los chicos que no tienen cobertura o una obra social privada.
tiene un montón de beneficios. Cuando se lanzó Progresar en enero de 2014, los medios de comunicación presentaban este programa como un programa para los jóvenes nini, conocidos como los jóvenes que ni estudian ni trabajan. A través de los medios de comunicación escuché muchas veces frases que yo la tildaría de idiota. Se fijan en, no sé, en estereotipos del chico típico, no sé, como ellos dicen, típico conurbano que se gasta la plata en drogas, en distintas cosas, y no se fijan en lo que, como yo, que estudiamos y nos dedicamos realmente al estudio y destinamos esa plata solo al estudio. Y la verdad me siento mal al escuchar ese tipo de comentarios, porque es como que discriminan a la vez a todo el conurbano al decir eso, a los jóvenes del conurbano, porque nos encierran en ¿cómo es? Estereotipos de idiotas, como dije antes. Aparte, es también un mensaje que se da desde el Estado, ¿no? Entonces, un mensaje que vos le das al joven en el sentido de que el joven siente que hay una sociedad que lo está acompañando para que él mejore, ¿no? Para que él progrese. Precisamente el término que se eligió, me parece, el concepto es interesantísimo, ¿no? Es progresar. Y aparte del Estado mismo, o sea, la sociedad en su conjunto le está diciendo: confiamos en vos, te acompañamos, porque queremos que estés cada día mejor, ¿no? Jóvenes nini. Tremendo esa, ¿eh? Tremendo, una categoría que además es mentira. Es mentira porque eso muestran los números. Nosotros en Argentina hoy tenemos 4,5 millones de jóvenes entre 18 y 24 años. Y cuando uno se fija con encuestas qué hacen, el 91% de esos jóvenes o estudian o trabajan. El problema es que hay algunas concepciones ideológicas que a ciertas tareas no le llaman trabajar. Por ejemplo, una joven que tiene hijos y que cuida a sus hijos y que por ahí no puede estudiar o no puede trabajar jornada completa porque se tiene que hacer cargo de sus hijos, muchas concepciones pseudocientíficas, diría yo, le llaman ni trabaja ni estudia. Implícitamente aparte dicen ni quiere, sería ni. Y la verdad claro, y la verdad que con el Progresar nos dimos cuenta que no es así. El Progresar es la primera política de inclusión social que está en cabeza del Ministerio de Economía, porque entendíamos que aproximarnos a los jóvenes con una política de inclusión social era muy complicado y requería de la interacción de muchos ministerios. Y cuando empezamos a implementar la política, el primer año tuvimos 600.000 beneficiarios. Hoy ya estamos en 954.000. Y eso implica que, digo, de vuelta, de los 4,5 millones que hay en Argentina, hay casi 1 millón de chicos que hoy estudian y o trabajan, pero que la realidad de lo que pasa es que por ahí su trabajo está en negro. Entonces el Progresar lo que le permite es también ser una ayuda económica para capacitarse, para reinsertarse en el mercado laboral y para poder continuar sus estudios. Con lo cual, fíjate cómo esas categorías que no solo son estigmatizantes, además son inconducentes para el diseño de la política económica. Sí, los que dicen esas cosas ni piensan ni conocen. Efectivamente, no. Me parece interesante pensar el tema Progresar y jóvenes en función de lo que hablábamos recién de los 90. Pues en los 90, ¿cuál era la estrategia que se suponía iba a ayudar a combatir el desempleo juvenil? Ustedes saben, el desempleo de los jóvenes siempre es más alto que el desempleo de la media. En Argentina, en cualquier país del mundo. Acá el desempleo es, que me corrige Manuel, pero anda por el 6%. El desempleo juvenil debe ser el doble, más o menos, ¿no? En España llegó a ser el 50% el desempleo juvenil, en Grecia, etc. En los 90, ¿qué se decía? Lo que había que hacer era flexibilizar las condiciones de ingreso al mercado laboral para que los jóvenes tuvieran que pagar menos cargas sociales, pudieran trabajar jornadas más extendidas, etcétera, y así iban a mejorar. Era una política, para usar la expresión de los economistas, por el lado de la demanda. Lo que está haciendo el Progresar es al revés, por el lado de la oferta, o sea, capacitar más a los jóvenes, permitirles a los jóvenes que estudien más para que luego puedan insertarse en el mercado laboral. Y esto es interesante pensado con algo que decían varios de los testimonios, que son las universidades
universidades del conurbano, porque hay una articulación entre estas dos cosas. Que hay por todos lados. Que hay por que hay por todos lados. Universidades que, hablando de los 90, todas las décadas tienen luces y sombras. Las universidades del conurbano empezaron en los 90. Fue una estrategia de Menem para debilitar a la UBA, que era un bastión radical. Después se siguieron abriendo, en los últimos 10 años se abrieron creo que 14 universidades. Entonces hay una articulación también ahí virtuosa entre el progresar y las universidades del conurbano que le permiten a jóvenes insertarse en el sistema universitario y no tener que viajar hasta Buenos Aires, enfrentarse a esa especie de monstruo gigantesco, hostil y difícil de entender que es la UBA, y tener una universidad cerca. Entonces me parece que hay una articulación virtuosa entre dos políticas que, como veíamos recién, está dando resultados. Y hay gente que opina mal de los planes sociales. Como docente tuve la oportunidad de tener muchos alumnos en la Universidad del Conurbano, en la Universidad Nacional de Moreno, que eran beneficiarios de Progresar y que entendían que era un derecho que les correspondía a ellos porque lo veían como una continuidad de la asignación universal por hijos que ahora percibían ellos y que les permitía no solamente comprar los materiales para continuar estudiando o trasladarse, sino también darse algunos gustitos. Entonces es empoderar también a esos pibes y darles herramientas para ser más felices. Y estaban chochos. Sí, y volvemos con este instrumento que estamos hablando, el plan progresado, volvemos a lo que veníamos hablando en el bloque anterior también, el rol del Estado. El Estado sí o el Estado no. Y esto es una clara muestra de un Estado presente con una medida de política económica que apunta a algo que además, más allá del impacto directo sobre los chicos que la reciben, que puedan acceder a la universidad, etcétera, también se enmarca en una lógica de la importancia que tiene la educación en el proceso productivo, en el proceso de desarrollo, el rol de las universidades, estas que estábamos hablando recién, del conurbano, nuevas, que además con una impronta diferente, más ayornada en el caso de las carreras como las nuestras y las sociales y economía, etcétera, con una visión diferente, más latinoamericana de las cuestiones que lo que tiene la academia tradicional en Argentina, y también con carreras que empiezan a insertarse y actuar de manera complementaria con sectores industriales, carreras de ingeniería, que son tan necesarias. Ahí encontramos el último tiempo, con el proceso de crecimiento y de desarrollo, ciertos cuellos de botella de algunos sectores que en el medio de la industrialización empezaron a no encontrar ingenieros y ese tipo de mano de obra que necesitaban. Entonces, ese rol es importante y el progresar en esto juega un rol fundamental. Y todo esto, ¿no han sido cambios? Todo esto que estamos pensando tiene que ver con lo que vamos a votar el domingo. En el próximo bloque de Economía sin Corbata, hablemos de soberanía. Afloja ese nudo que ahoga tus sueños, que impide que subas, que seas tu dueño.